¿Y qué pasa, chavales? Soy Ferran López y hoy por fin ha llegado el día, ha llegado el gran día, el día que estabais esperando desde hace muchísimo tiempo, y es el día en que vamos a resolver el examen de finales que os propuse, a partir del cual conoceréis exactamente cuál es vuestro nivel de finales de ajedrez y con el cual podréis enfocaros en los temas que más os van a hacer crecer vuestro elo y vuestro nivel en el ajedrez y específicamente en los finales. Así que sin hacerme mucho más pesado, vamos a por la primera pregunta, no sin antes recordaros que por aquí, si es que aún no habéis hecho el examen, os voy a dejar el enlace al vídeo donde está el examen. Aunque para los más vagos, que sois la mayoría, y sois unos fisgones, y que no habéis hecho el examen, tenéis una segunda oportunidad. Simplemente, cuando yo os haga la propuesta de la pregunta, debéis pausar el vídeo e intentar resolverlo. Acordaros de apuntar las respuestas, ¿eh? Y me lo podéis dejar abajo en los comentarios también. Venga, primera pregunta. Os puse este esquema de aquí y os pregunté, ¿juegan blancas? ¿Son tablas? Aquí me debíais responder no solo sí o no. Acordaros de pausar el vídeo si aún no habéis respuesto. Sino que también, si eran que sí tablas, ¿cómo se debían hacer? Bueno, ¿ya? Venga, la respuesta es que sí que son tablas. Pero claro, aquí debemos saber por qué, que es la gracia de saberse los finales. Y la clave aquí es jugar caballo C4, como algunos habréis sospechado, aunque no tengáis ni idea de cómo se hace, ¿no? Aquí imaginamos que el rey negro quiere intentar coronar. Si hace, por ejemplo, la jugada rey G1, sería un error, ya que después de caballo E5, fijaros que tenemos con el caballo controlando la casilla de jaque y comerse el caballo, es decir, y comerse el peón. Si el caballo se come el peón, santas pascuas, y sí que son tablas. Pero claro, imaginamos que el rey intenta hacer rey G2, pues pasaría exactamente, no exactamente, sino algo parecido con caballo G4. ¿De acuerdo? El peón no puede avanzar. Pero vamos con la línea principal, la gracia de este final. Volvemos para atrás y después de rey G2 y que haya un jaque ahí, rey F2 intentando sacarse el caballo de encima. Fijaros que el caballo llega a la casilla G4 y se entra en el circuito correcto del caballo, que esto es lo que aprenderéis en los finales si seguís el curso que estamos haciendo de finales. Por lo tanto, aquí, ¿qué está haciendo el caballo? Está bloqueando el peón, no puede avanzar, ya que se avanza, adiós peón y tablitas, hace jaque además, y claro, simplemente con que el caballo se mueva, como ya veremos más adelante, entre esas cuatro casillas, son tablas siempre, sí o sí. Por ejemplo, si el rey intenta ir a por el caballo se mueve y fijaros que vuelve a ser imposible avanzar el peón, ya que después de este caballo, jaque, F1 jaque, se comería el peón. ¡Oh! Lo que acabo de descubrir, ¿qué me estás contando? ¿Qué es este cuadrado, estas casillas mágicas? Venga, si habéis acertado, sumáis un punto, y si no, pues 0 puntos. Evidentemente, vamos a por el siguiente examen, a por la siguiente pregunta, que va a ser la número 2 del examen número 2, que os lo voy a poner por aquí arriba también, para que no os perdáis lo que estamos haciendo. Pregunta número 2. Que claro, aquí jugáis con un poquito de ventaja, ya que si no habéis hecho el examen antes de venir a ver las soluciones, y por lo tanto ya habéis visto la respuesta de la primera pregunta, podéis un poco sospechar por dónde van a ir los tiros. Aquí la pregunta era la misma, si eran tablas por parte de las blancas, si podían conseguirlas, y si es que sí, ¿cómo? Aquí, claro, aquí lo que os digo, no son tablas, porque, ¿acordáis del cuadradito aquel que os he pintado del caballo que tiene que entrar en ese circuito? Sí, pues aquí el caballo no consigue entrar en ese circuito. Por ejemplo, si prueba con un caballo F3, después de un rey G2,
y si el caballo sigue intentando, pues por ejemplo, en caballo E1 jaque, después de rey G3. Hasta luego, ¿no? El peón va a entrar, va a hacer dama y las negras van a ganar. Pero, si por el contrario el caballo hubiese intentado venir a F5, disculpar, a F5, ahora intentando buscar esa otra casilla para entrar en el circuito, no le da tiempo, ¿no? Porque las negras en este caso, pues después de rey G1, ya está, caballo H4, y el rey puede evitar que venga ese caballo molesto y se acabó, el peón va a coronar. Pero por otro lado, si jugaran rey G2, ahí sí que se entraría en el circuito correcto. Pero claro, estamos hablando de que las negras se equivoquen, y las negras pues es poco probable que se equivocan. Y si se equivocan, vosotros debéis conocer este final y debéis conocer qué debéis hacer con el caballo y cuál es el circuito correcto para al menos conseguir arañar medio puntito con estas tablas. Sí, venga, vamos a por el final número 3, que es este de aquí, que también os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Venga, final número 3. Bien. La pregunta mágica aquí es, ¿juegan blancas? ¿Si consiguen ganar o son tablas? Esa es la pregunta. Si aún no habéis hecho el examen, os repito, podéis darle al pause, aprovecharos para suscribiros y darle a me gusta y comentar cualquier cosa y responder la pregunta, y si no, vamos directamente con la solución. La solución es que sí consiguen ganar las blancas, pero por un matiz, por un detalle muy concreto, que es lo que vamos a ver ahora. Y es que el rey blanco está lo suficientemente cerca del peón y del rey negro, ya que si estuviera un pelín más lejos serían tablas. Vamos a verlo. Dama de 4, jaque. Bien, el rey se aleja para no ponerse delante del peón. Dama C3, amenazando el peón y protegiendo la casilla de coronación C1. Rey D1 defendiendo. Dama D3, jaque. Rey C1, y ahora es cuando el blanco conseguiría acercarse un poquito con el rey. Después de rey B2, dama B3, jaque. Y aquí viene la jugada, digamos, la peculiaridad de esta posición, del peón de alfil, ¿no? Ya que el rey negro, si está lo suficientemente... si el rey blanco está lejos, el rey negro tiene la opción de meterse en esa esquinita y esperar a que lo ahoguen, ya que si, por ejemplo, las blancas hacen esto, pues acabó. Imaginad que el rey está lejos, pues acabó. Pero aquí hay un recurso muy importante que debéis aprender, que lo vamos a ver en la serie de finales, aparte de todos los demás finales que debéis saber y que os van a hacer subir un montón el nivel, y es que las negras, las blancas, no se deben por qué comer ese peón. Después de dama C3, jaque, y rey B1, las blancas tienen el tiempo suficiente de venir y poner el rey en B3. ¡Ostras! Muy bien. Pero claro, las negras coronan. Se acabó, ¿no? Pues no, ya que hay esta maniobra que deberéis recordar y deberéis aprender, porque aquí simplemente estamos resolviendo el examen y no os estoy explicando todo en la teoría de finales, que es dama de 3 jaque, el rey se tiene que mover, y dama a 6 por el otro lado jaque, y ya os empezáis a oler cómo acaba esto, ¿no? Después de rey B1, dama a 2, jaque mate. Muy importante saber los finales para puntuar al máximo todos los que tengáis. De hecho, en la mayoría de partidas vais a llegar a un final. Por lo tanto, muchos de los finales tienen unos conocimientos que debemos saber. Si somos capaces de aprender todo eso, nuestras puntuaciones en las partidas van a ser muchísimo más altas de las que normalmente son, ¿no? Bien, vamos ahora con la pregunta 4, que es este esquema que vemos aquí.
Y bueno, para que no os perdáis, pues también os escribo aquí que es la pregunta 4, por si, por ejemplo, habéis hecho una captura de pantalla o alguna historia, para que sepáis qué pregunta es, ¿no? Venga, esta ya es aún, cada vez se va a ir complicando más, aunque habrán algunas que sean más facilitas, pero esta es realmente difícil, ¿eh? Aquí la pregunta que yo os hacía era, bueno, que jugaban negras, ¿no? Somos las negras. ¿Cuál es la mejor jugada de las negras? ¿Y qué consiguen con ello? ¿De acuerdo? Bien. En los finales de torre, que son los más habituales, hay diferentes procedimientos o diferentes esquemas que vamos a aprender en el curso, ¿no? Pero claro, según qué matices tenga la posición, habrá que seguir un esquema, seguir una teoría de un final u otro. En este caso, la única jugada posible que permite a las negras hacer tablas, la única es torre E1. Las demás pierden. Y si no, lo podéis comprobar vosotros mismos peleándoos con un tablero o con cualquier motor bueno, cualquier programa de ajedrez que tengáis, ¿no? Vamos a ver algunas jugadas de este tipo de final, de torre, y cómo se conseguiría esas tablas. Rey de 8, muy importante, acercándose al lado corto, acercándose a la torre. Si torre A8, rey C7. Si rey F6 para que suba el peón. Muy importante esta jugada, rey D7. Torre A7, jaque. Vuelve el rey a E8. Rey E6. Rey D8. Torre A8. Rey C7. Torre E8. Las blancas pueden probar otra cosa, a ver si consiguen desalojar ese rey de ahí para coronar el peón. Pero luego vendría ya la torre negra por ese lado corto, ¿no? Con torre H1. Además, por cierto, esta defensa se llama la defensa de Klink y Hortzwich. Ni idea quién son, pues son unos putos cracks porque descubrieron esto, ¿no? Después de torre F8, por ejemplo, pues torre 1 y se repite el sistema. Recordad, única manera de salvar este final y conseguir las tablas. Bien, veis que esta era difícil, ya os lo he avisado. Vamos ahora por la pregunta número 5, que es esta de aquí que vemos. Y en este caso, esta es un pelín más fácil, pero hay que saber, hay que realmente haberse aprendido este final, a no ser que tengamos muchísimo tiempo para calcular y reinventar este sistema de defensa, que normalmente no va a ser el caso. Así que la pregunta que yo os hacía es si las blancas pueden conseguir tablas, en este caso, con el caballo, ¿no? Es decir, que las negras no ganen. Bien, ¿qué deben hacer las blancas? Pues las blancas, lo mismo que en muchos de los finales que vamos a ver hoy, en este examen resuelto de finales, solo tienen una posible jugada, un camino. Y aunque parezca un poco... Bueno, está uno, ¿no? Caballo F2, vale. Fijaros, en este caso, el caballo ahí lo que está consiguiendo es hacerle un poco la encerrona al rey, ya que el rey no puede venir a E3. No puede venir porque, muy sencillamente, caballo G4 conseguiría darle jaque al rey y comerse el peón, ¿no? Por lo tanto, conseguir las tablas. Así que las negras deben intentar buscar otra opción, que, por ejemplo, podría ser rey E5, ¿no? Pero lo mismo que antes. Caballo G4 jaque y se come el peón. Así que ya no le queda ninguna otra más opción a las negras que venir por C3, intentar dar la vueltecita por ahí y ir a por el caballo. Pero aquí la defensa es más o menos fácil. El rey se debe acercar y una vez amenazan al caballo, meter el caballo en la esquinita delante del peón. Y aquí viene lo maravilloso de este final.
que es que el rey tiene todo el tiempo del mundo, no todo el tiempo, pero tiene suficiente tiempo como para acercarse y hasta permitirse el lujo de regalar ese caballo, pero claro, ahogando al rey y consiguiendo las tablas. Así que un final muy chulo y que deberéis aprender en este curso de finales. Muy bien. Este era el final número 5, si no me equivoco, así que vamos ahora por el final número 6, que es el que ya os mostré, que es este de aquí, con el de alfiles de mismo color, ¿no? Voy a escribir aquí que es el 6 y vamos a por la resolución. Bien, la pregunta que yo os hacía, o lo que yo os decía, es que jugaban las negras. Y si había alguna manera de conseguir tablas por parte de las negras. Claro, la respuesta aquí es sí, que hay una manera, pero también es muy precisa en este caso, ¿no? Hay que hacer exactamente bien las jugadas y saber qué es lo que hay que hacer para conseguir estas tablas. Pensar que si el alfil negro consigue capturar el peón, ya son tablas de por sí, porque no hay material suficiente para dar mate. Así que ese va a ser el principal objetivo, que el peón no corone. Y si corona, comérselo. Bien. Cercar el rey. Jugada, la mejor jugada y única, ¿eh? Rey de 3 acercando el rey al peón. Alfil B6, claro, aquí las blancas que intentan, pues cambiar los alfiles. Si cambian los alfiles, el peón ese va a ser una dama. Así que las negras, evidentemente, quitan el alfil. Después de alfil C7, ya para intentar subir el peón, pues las negras con el alfil protegen esa casilla B6 para que el peón no suba. Y aquí, por ejemplo, después de alfil D6, intentando lo mismo, ¿no? Bloquear esa diagonal para hacer subir el peón, rey C4, y el peón ya no va a poder avanzar nunca más. Porque simplemente las negras deberán mantener el alfil en la diagonal esta y ya está. No hay nada más que hacer. Son tablas. Pero por otro lado, si las blancas intentan dar la vuelta con rey B7, lo mismo, rey C4, rey A6 y, muy importante, rey B3. Qué cosas nos enseñan, ¿no? Después de alfil para bloquear esa diagonal, alfil G5, y si el alfil intenta venir por detrás, alfil D8, y si alfil E1, rey A4. Y lo mismo, ese alfil, ese peón, no va a poder subir nunca, nunca, nunca más. Y si suben nos lo vamos a comer y van a ser tablas, ¿no? Por lo tanto, tablas de todas maneras, pero hay que aprender este procedimiento con alfiles de diferente color y peón. Muy bien, ya hemos resuelto la pregunta número 6. ¿Cuántos puntos lleváis ya? ¿Muchos? ¿Pocos? Venga, vamos a por la pregunta número 7 del examen, que es esta posición que veis aquí. Os voy a poner aquí también el 7. Y, bien, aquí lo que vemos ahora mismo es también un final con alfiles del mismo color y un peón. Por lo tanto, aquí el objetivo de las negras es conseguir tablas. Pero la pregunta que yo os hago en este examen es que juegan blancas. Y por lo tanto, me debíais responder si las blancas consiguen ganar. O no, y por lo tanto eran tablas. Aquí la respuesta es que sí consiguen ganar. Por un motivo que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí las blancas lo que deben hacer es intentar bloquear, ¿no?, la diagonal del alfil. Si el rey se acerca, pues lo mismo, intentar cambiar alfiles. Si el alfil quiere venir por detrás, a la que quite el alfil, alfil H6, intentando también bloquear esa casilla. Alfil E3. Claro, aquí alfil F8, alfil D2. Y fijaros que ese alfil ya no tiene mucho futuro, porque el rey va a ir a comérselo. Pues rey G4, alfil H6 y el blanco gana. Pero si hubiesen intentado, por ejemplo, alfil por E3, claro, evidentemente después de G7, ese peón va a ser una dama y no hay nada más que hacer. Por tanto, acabamos de ver como en este final
las blancas conseguían ganar después de coronar el peón, ¿no? Un examen muy chulo también. Vamos a por el examen número 8, que lo tenemos aquí, es este de aquí. Y aquí lo que yo os pregunté era si... a ver un segundo, aquí. Bueno, que juegan negras. Y aquí la pregunta era muy concreta. La pregunta era si alfil C4 era una jugada buena, era una jugada mala, o daba igual porque la posición estaba perdida. Y aquí la respuesta es que es una jugada mala. Es una jugada mala, ya que alfil G5, alfil B3, rey D4, alfil A2, rey C5, fijaros, alfil B3, rey D6, alfil C4, E6, y ya las blancas van a coronar el peón. Por lo tanto, alfil C4 es una jugada mala. Y claro, aquí la pregunta es, ¿y hay alguna buena? Pues sí, la jugada buena era alfil D7. Alfil D7, si alfil G5, alfiles de diferente color, alfil G5, alfil C8, bueno, ya está. El alfil se mantiene en esa diagonal y las blancas no pueden avanzar ese peón, porque si se lo avanzan, los van a cambiar y ya está, van a ser tablas. Bien, realmente difícil. Pues pensabais que el examen ibais a sacar aquí, voy a acertar de las 24 preguntas, 23 y una porque me he equivocado. Pues no, no es así. Así que nada, nos vemos ahora en el siguiente final. Bueno, ya estamos aquí con el final número 9. Y os pregunté, ¿no? Teníais esta posición, en la cual jugaban blancas. Y la pregunta es si conseguían ganar o eran tablas. Aquí la respuesta es... Primero lo vemos y ahora os digo el qué, ¿no? Alfil C8, alfil se va, rey se acerca y el rey se acerca, pero fijaros que no hay manera de conseguir coronar ese peón. Y por lo tanto son tablas, ya que el alfil negro controla en la misma diagonal los dos peones. Y cuando pasa eso, no puede romperse el bloqueo y son tablas. Por lo tanto, en este examen 9, en esta pregunta 9, la respuesta es que son tablas. Bueno, vamos a por la 10 entonces. Que la vamos a tener aquí. Y, como siempre, os escribo aquí cuál pregunta es. Muy bien. Vamos a por esta. Aquí juegan negras, ¿vale? ¿Ganan o es tablas? Bien. Aquí este es más complejo de calcular, ¿no? Y de saber. Pero tenéis que tener en cuenta que cuando los peones están muy alejados, es mucho más probable que se gane la partida, aunque haya alfiles de diferente color. En este caso, aquí, las negras consiguen ganar. Vamos a ver un posible ejemplo de cómo seguiría esto, ¿no? Nada, voy a pasar más o menos rápido. Fijaros que el rey se va, y los peones van avanzando poquito a poco. El rey va a molestar a ese alfil y apoyar el avance del peón. A lo cual, pues, las blancas solo pueden centrarse en uno de los peones y el rey negro, en este caso, tiene todo el tiempo para moverse e ir a por el peón. Aquí el alfil, ir a por el caballo, aquí el alfil, por el alfil. Aquí el alfil pues sacrifica por uno de los peones y aunque sea peón de torre, pues al tener un alfil las negras consiguen llegar y por lo tanto van a coronar. Y ya está, no habría mucho más. De hecho es mate ya en esta jugada. Más difícil,
Pero aprenderemos todos los finales y evidentemente este también, toda la explicación, para que nos volvamos todos unos putos cracks de los finales de ajedrez. Así que vamos a por el siguiente examen, que va a ser, la siguiente pregunta del examen, que va a ser la 11. Y en esta posición, esta también es interesante, ¿eh? Es que todos son interesantes los finales. Aquí juegan blancas, ¿vale? Las negras avanzan el peón hacia abajo. Por lo tanto, el objetivo de las blancas aquí era comerse ese peón sin que corone para poder ganar la partida, con uno de los finales elementales que ya vimos, que no sé si os lo dejaré por aquí o no, porque si estáis en estas alturas dudo que vayáis a ver el final, el mate con la torre, pero bueno. Y aquí la pregunta que os hacía era si las blancas conseguían de alguna manera ganar. Y aquí la respuesta es que sí, sí pueden ganar, pero deben hacer el procedimiento correcto. Y aquí el procedimiento correcto es hacer un rodeo, es decir, ir al lado contrario donde está el rey. Por lo tanto, la jugada era de rey de 6. Aquí las negras intentan progresar con su peón para conseguir las tablas y las blancas siguen rodeando. Fijaros que una vez se llega aquí, el rey ha podido parar el peón a tiempo. Por lo tanto, ahora las blancas se van a comer el peón y ya van a ganar. Muy interesante también. Bien, vamos a por el final número 11. 11 no, 12 debe ser ya. Final número 12. Sí, final número 12 y es este de aquí. Fijaros que las negras están a punto de coronar, pero aquí la pregunta que yo os hacía, jugando las negras, es si conseguían de alguna manera hacer tablas. Bien, pues la respuesta es que sí, las negras consiguen hacer tablas en esta posición, pero deben jugar muy bien, muy bien. Y la jugada correcta es, aunque parezca muy sorprendente, rey b2, bueno, no, tampoco tan sorprendente, rey b2, después de torre b8, rey c1 alejándose, luego de venir la torre a por el peón, rey b2, por lo tanto, hacer jaque no vale. Vale, pues las blancas dicen, bueno, pues le quito esa casilla con rey de 2. Aquí las negras avanzan a 2 y después de torre b8, rey a1. Fijaros que se han hecho ahí ellos mismos, las negras, una pequeña cárcel para que la ahoguen y ya no hay manera de sacarlo de ahí. No hay manera. El rey está en el rincón y va a ganar. Y ya está. Va a ganar no. Y van a ser tablas. Y ya está. Pero eso he dicho, hay que jugar muy fino. Imaginamos que también la jugada natural, que podría ser A2, que también parece muy buena y normalmente o a veces el orden de los factores no altera el producto, pues este A2 es perdedor. Es perdedor y vamos a ver por qué. Después de torre B8 y rey A3, rey C2, el rey ya impide que el rey negro ya se baje para abajo a esconderse detrás del peón, ¿no? Pero claro, si intentan hacer una dama, pues se pierde, porque después del jaque el rey no puede ir a defender la dama y se comen esa dama y ya van a ganar con el mate elemental de torre, ¿no? Pero claro, si por ejemplo intentan, yo qué sé, hacer un caballo, pues nada, después de rey c3, amenazando el mate, y después de rey a2, torre b7, y ya está. Además, esto sí que lo vimos ya en los finales, revisar la serie de finales de torre contra caballo, y veréis que siempre se gana cuando el caballo y el rey están en la esquina. Si estaban en el lateral, eran tablas normalmente. Revisarlo porque también es muy interesante. Estoy intentando hacer un caballo, pero si imagínate que el rey se va a 4, pues después de torre a 8 jaque, pues el peón se pierde y van a volver a ganar las blancas. Tanto en la posición inicial, que era esta de aquí, era muy importante mover el rey hacia aquí abajo.
no avanzar el peón. ¿Vale? Bien. Pues vamos ya a por la pregunta número 13, si no me equivoco. De hecho, me va bien a mí apuntarlo porque así yo no me pierdo, con tantas preguntas. Pregunta número 13 del final, en la cual pues también es un final de torres, de los más interesantes, de los que más debéis estudiar porque son los que más se dan en las partidas y quizá los más complejos. Bien, en la pregunta decía que jugaban blancas y sí podían ganar. Y aquí las blancas, pues sí pueden ganar. Pueden ganar haciendo A7. También una de las normas que alguna vez habéis escuchado. Si no sabéis lo que hacer, avanzar los peones, ¿no? En los finales, pues eso hacen. Bueno, eso hacen, sí. A7. Y tiene una peculiaridad muy interesante este final, que es la que vamos a ver, que si el rey se va lejos, pues simplemente después de torre H8 ganan. Ganan porque van a coronar una dama y se van a quedar con torre de más. Y la torre evidentemente no puede comerse el peón porque después de torre H7 jaque se comen la torre y lo mismo, van a ganar. Pero si el rey intentaba acercarse, después de torre de 8, pues ya está, se hace el jaque, se corona dama y se gana. Examen, pregunta 13 del examen. Vamos ya por la pregunta 14, que es esta que vemos aquí, en la cual... 14, bien. En la cual el blanco pues tiene un peón ahí que aún no se ha movido, el peón de C2. Juegan blancas y la pregunta era, ¿merece la pena seguir? Y la respuesta es sí, merece la pena y se consiguen las tablas. Aquí se consiguen las tablas cuando el negro está a punto de coronar. Pues sí, vamos a ver por qué. Este de aquí. Bien. Evidentemente, las blancas, si quieren conseguir intentar algo, es subir el peón para arriba, ¿no? C4, dama, C6. Y la gracia de todo esto es que no hay jaques posibles con la dama, por lo tanto ese peón va a subir a séptima. Y como el rey negro está demasiado lejos, ya hemos visto antes creo que un final de estos, como el rey está lejos y es un peón de alfil, es decir, aquí se suman muchas cosas, pues se consiguen tablas. Porque recordad que el rey vamos a seguir, por ejemplo, yo qué sé, no, ¿quién le toca ahora aquí? Si le toca a las negras, pues, no sé, aquí, y yo qué sé, jaque, aquí, yo qué sé, vamos a ver, aquí, jaque, y el rey se pone aquí. Y una vez se ponía aquí el rey, que ya lo veremos en la serie de finales, pues la dama pues no podía comerse el peón, porque entonces era ahogado. El problema es eso, que el rey está muy lejos. Si hubiese estado por aquí cerca, entonces sí que se ganaba como hemos visto antes. Así que nada, no me enrollo más y vamos con el examen número 15, que es examen 15. Venga, os lo escribo. Y la pregunta era si pueden ganar las blancas. Juegan blancas, ¿Pueden ganar? Sí, no, ¿cómo? Pues sí que ganan. Sí que ganan, acercando el rey y, fijaros, yéndose, abandonando el peón, pero después de la gran jugada F6, que este es uno de los primeros finales que vimos de un peón. ¿Por qué dan el peón? Pues porque aquí el rey negro debe decidir dónde va. Si va E8, oposición. Irlo a ver en los finales si no os acordáis. ¿Que se va al otro lado? Oposición. Lo mismo, Y se acaba coronando y se acaba ganando. Muy interesante. Fijaros que los finales no es, mira, yo me sé el final de no sé qué y me sé el final de no sé cuánto. No, hay que ser un maestro de los finales, sabiendo todos los finales, combinándolos entre ellos y sabiendo encontrar la solución en
todas las partidas, o la gran mayoría de partidas que hagáis, ¿no? Muy, muy interesante. Venga, vamos a por el final 16, que es este que tenemos aquí, y en el cual, muy interesante también, es que son muy interesantes estos finales, en el cual juegan blancas, ¿vale? Y la pregunta que se hacía era ¿cuál era la mejor jugada? ¿Y qué resultado, a qué resultado llevaba? Bien, fijaros que aquí las blancas pueden hacer dos cosas, mover el rey o mover el peón. Me acabo yo el esquema, aquí lo tengo. Claro, si las blancas juegan bien, consiguen tablas, ¿vale? ¿Y qué significa jugar bien? Pues avanzar el peón. ¿Por qué? Porque aunque venga el rey negro a comérselo, siempre tenemos la muy importante rey C2, que nos permite, en caso de que el rey negro se coma al peón, hacerle la oposición, como ya lo vimos en la serie de finales, que os dejaré al final del vídeo o en la descripción toda la relación de estos finales, ¿no? Pero claro, una vez se ganaba la oposición, ya está, eran tablas. Pero claro, si las blancas no hubiesen hecho la poco intuitiva de ir de 4 y hubiesen hecho la más intuitiva de acercar el rey con rey de 2, por ejemplo, aquí se perdía. Se perdía porque después de D4, el rey se mueve, y el rey negro tiene todo el tiempo del mundo para irle ganando espacio a nuestro rey y comerse el peón. Y aunque gane la oposición en este caso, el negro tiene la jugada de espera de avanzar el peón y como que ganar un tiempo, ¿no? Ahora es el negro el que tiene la oposición y el que va a ganar la partida, porque el rey se tiene que ir de ahí y se corona una dama muy bonita. Uf, venga, nos vemos ahora en el siguiente final, que es el 17. Venga, chavales, ya estamos en el final 17, ya estamos en la recta final de este examen, en el cual jugaban blancas y la pregunta que yo os hacía era si eran tablas. Y si cómo se debía hacer, si es que sí. Pues bien, la respuesta es que sí son tablas. Y son tablas, pero jugando muy bien y haciendo las casillas correctas, que son estas que vamos a ver ahora. Caballo F4. Única, no hay más. Después de C2, caballo 2 jaque. Y si, por ejemplo, el rey intenta ir a por el caballo, ahí está, fantástica jugada de caballo de 4 amenazando el doble de jaque y comerse el peón, sí, la dama corona, ¿no? Bien, pero claro, también pueden intentar las negras de hacer rey de 1. Pues nada, aquí las blancas pueden hacer caballo de 3 jaque y después de rey de 2, caballo a 2, defendiendo esa casilla de coronación y consiguiendo cambiar el caballo por el peón y siendo tablas. Pero claro, os he dicho que en esta posición la jugada clave, la más importante que debíais hacer sí o sí, era caballo F4, como veremos en los finales, en la serie de finales. Pero hubiese sido un grave error si hubiesen hecho caballo F2. Hubiese sido un error muy gordo, porque se pierde, las blancas pierden. Después de C2, jaque, caballo se acerca y fijaros que ahora ya solo tienen esta posibilidad de buscar el jaque en B3 haciendo el doble, pero después de rey C3 no hay nada más que hacer. Y después de rey B4 el caballo ya se queda sin ningún tipo de recorrido para evitar la coronación, ¿no? Intentan probar caballo F2, pero ya está. Después de rey C4, ya está. Las negras ganan. Grave error. Recordar que en esta posición la jugada clave era caballo F4. Y sí, las blancas conseguían hacer tablas. Vamos a por el examen 18, que debe ser ya. Aquí lo tenemos. Y bien, aquí las blancas, a ver que lo abra yo, no. Aquí jugaban las blancas y la pregunta era si podían ganar. Y aquí la respuesta es que sí. Y esto ya lo vimos en la serie de finales. Acordaros, peón,
más atrás del tablero, gana el jugador que tiene el peón si consigue pisar una de estas 3 casillas con su rey. Si consigue pisar una de esas 3 casillas, gana. De hecho, no sé si os lo dejaré o no, pero lo podéis ir a revisar a la serie de finales. Por lo tanto, aquí el procedimiento muy interesante es ir por detrás, ya que es la única manera de conseguir llegar antes y conseguir hacer la oposición para, una vez el rey negro se decide a ir a uno de los dos lados, pisar esas casillas. Y una vez se pisan, no vamos a ver cómo se continuaba, o sí que lo vamos a ver, qué narices. Aquí, si evidentemente, yo qué sé, el rey viene aquí, pues es un jaque, y si el rey viene aquí, pues ya está, el rey acompaña al peón y punto. Y ya está, se hace la dama. Ya está. Venga, vamos a por el examen, la pregunta del examen 19, que es esta de aquí, que vemos, y la pregunta 19, apunto yo aquí, y lo que yo os pregunté, bueno, yo os decía que jugaban blancas, y yo lo que os pregunté es, ¿cómo acababa esta partida? ¿Cuál era el resultado? Pues el resultado, queridos señores, queridas señoras, chavales, no tan chavales, son tablas. Son tablas. Dama jaque, rey F1, dama C4, rey G1, dama C1, rey H2 y son tablas. Pero claro, son tablas si las negras juegan bien, porque si después de este jaque, después de coronar el peón en jaque, las negras se equivocan, mira, si hacen esta, pues ya está, mate. Pero también podían haber probado, y de hecho es probable que os lo encontréis, hacer un rey F2. Grave error, ya que hay este mecanismo para ganar la partida. Fijaros que la dama se va acercando haciendo jaques, la dama negra no puede tapar porque el rey blanco está ahí cerca, y ¡pum! Brutal, rey G3. Impresionante, se gana. Las blancas ganan. Muy, muy, muy interesante y muy, muy instructivo. Venga, que ya acabamos. Final número 24. Final número 20. ¿Qué? ¿Estáis acertando muchas o no? Pensabais que era fácil el examen. Bien. Me acabo de perder. Aquí. Jugaban blancas. La pregunta era, ¿pueden ganar? ¿Y cómo? Si es que sí. Y aquí la respuesta es... Pues no os lo voy a decir. Bueno, sí que os lo voy a decir. Hay técnicas, hay diferentes técnicas, como os he dicho antes, en los finales de torre. Y a veces unas son más efectivas, otras son menos efectivas. Unas son más cortas, otras son más largas. Hay unas más efectivas que otras, o sea, unas funcionan, otras no. Y en este caso las blancas ganan, señores. Sí se gana, sí se puede, se gana. Pero únicamente solo se gana haciendo un corte horizontal con torre H5. Si se intenta otro de los finales típicos de torre haciendo el corte vertical, solo se conseguirían unas tablas. Que si queréis saber por qué, pues tendréis que seguir la serie de finales, evidentemente. Me vuelvo un poco pesado. Aprovecho para deciros que os suscribáis, ya que así os enteraréis cuando voy publicando todos los vídeos de estos finales y muchos otros que hago. Además, como os ha gustado el vídeo, seguro que sí, porque soy un puto crack y os está encantando, le vais a dar a me gusta y me vais a comentar al final del vídeo cuántas respuestas correctas habéis acertado. Bien, no funciona el corte vertical, únicamente funciona el corte horizontal, que es un poco lento, pero es seguro y funciona. Fijaros. ¿Qué jaque? Pues rey atrás. ¿Que la torre ahí? Bueno, pum, muy importante. Ahí la torre impidiendo que se acerque el rey. ¿Qué torre A8? La torre avanza un pasito. ¿Torre B8? La torre por el otro lado. Y ya os explicaré en detalle cómo funciona, ¿no? Este final, pero para que lo veamos así un poco rapidito. Es lento el proceso, pero se va consiguiendo avanzar el peón poquito a poco hacia arriba
hasta que llega un punto que la torre tiene que marcharse e intentar jaques traseros, ¿no? Pero, y lo voy a parar aquí, esto aún seguiría más para adelante. ¿Por qué os lo digo? Porque esto se llama la posición de Lucena, otro final típico de torre, que ya veremos, y en el cual las blancas, en este caso el jugador que tiene el peón, gana. Esto de los finales tiene tela, pero sí, pero pasito a pasito, seguir el curso de menos a más, empezar por los mates básicos y acabaréis siendo no grandes maestros, pero sí mejores jugadores de finales que muchos maestros. Venga, vamos a la pregunta número 21. Y esta de aquí. Bien, lo que yo os preguntaba era que qué debían hacer las blancas, ¿no? Si es que podían hacer algo. Pues si tenían alguna manera de hacer tablas. Y la respuesta es que sí, pueden hacer tablas. ¿Cómo? Única jugada correcta, rey E1. Recordar que en este caso las blancas deben impedir, fijaros, la mitad del tablero, el peón por detrás, por lo tanto casillas críticas que deben pisar el rey son estas tres, una de estas tres. A la que pise una han ganado. Por lo tanto, el blanco juega con la oposición del rey negro. En el momento que el rey negro se acerca para pisar una de esas casillas, el rey blanco simplemente le gana la oposición y ya está. Van a ser tablas, Si queréis recordarlos, vais al principio de la serie de finales, que todo esto está explicado. Bien, seguimos con la pregunta número 22. Voy a apuntar aquí. Bien, muy interesante este final, me encanta. Vamos a resolverlo. Bueno, primero os voy a preguntar. Os voy a hacer la pregunta, ¿no? Por si sois de los que sois unos vagos y no habéis ido a hacer el examen y estáis dándole pausa al vídeo a ver si pensáis o directamente lo estáis viendo del tirón. Aquí jugaban las blancas. Y la pregunta era si podían ganar. Y la respuesta, como sospecharéis, es que sí. Se gana. Pero hay un matiz. Se gana porque las blancas deben hacer un movimiento muy preciso, único, que es H5. Si hacen este movimiento, como el peón ha pasado de la mitad, se gana. Esto también lo aprenderemos. Vamos a ver por qué. El rey blanco abandona ese peón y cuando el rey negro se lo come, él simplemente se va hacia allí, se come el peón y, muy importante, bloquea al rey negro para que no avance. Pero claro, ¿y si las negras hubiesen intentado y si las blancas hubiesen intentado irse ya directamente para allí? Con rey C4. Pues serían tablas, señores. Las negras hacen H5 y vamos a verlo. Si se sigue el mismo procedimiento, ¿no? El rey se va, abandona ese peón. ¿Qué ha pasado aquí? El rey ahora está más cerca, el rey negro. Y aunque el rey blanco se meta ahí, pues se mete en un berenjenal, porque aquí las negras le van a hacer la oposición y no van a dejar nunca que se escape. Y si se escapa, pues se van a meter aquí, como ya vimos en el principio de la serie de finales también. Así que muy, muy interesante. Única jugada posible, si se quieren ganar con blancas, era H5. Venga, penúltima pregunta, que es la número 23, que la tenemos aquí. Y os la voy a escribir aquí también. Y bien, aquí vemos que tenemos un alfil y un caballo, que como sabéis, o sabréis, es posible hacer el mate, sale el mate, siempre, pero es bastante laborioso y largo. Aunque, como ya os explicaré más adelante en la serie,
si seguís el procedimiento que os voy a enseñar, no lo vais a olvidar y se os hará bastante más fácil. Pero claro, aquí la pregunta no es cómo se hace el mate. Aquí le pone un poquito más de dificultad. Y yo lo que os dije es que imaginar que ya habéis gastado 35 jugadas de las 50 que tenéis. Una vez ya no hay peones ni se mata ninguna pieza para hacer el mate. Así que solo tenéis 15. O como mucho 20 jugadas tenéis. 15 o 20, va. Para los más buenos 15. Por lo tanto, tenéis que ser muy precisos en cómo se consigue este mate. Vamos a verlo cómo se resolvía. Parar el vídeo si lo queréis intentar pensar por vosotros mismos y a ver si os sale en menos de 20 jugadas. Que creo que no, pero bueno, aquí hay gente de nivel. El procedimiento correcto aquí era el siguiente, ¿no? Siempre tenemos que encerrar el rey en la casilla, en una esquina, vamos. Y encima la esquina debe ser la que el alfil sea, es decir, alfil de casillas blancas en una esquina blanca. Bien. Bueno, primero vamos a ver qué pasa si se va a B7, pues que viene el alfil a D3 y ya cierra las casillas, como vamos a ver ahora, ¿eh? Bien, fijaros, con alfil ahí se bloquea la gran mayoría de casillas. Bueno, y aquí de hecho me he olvidado de pintar esta de aquí también. Ahí no puede ir. Fijaros, poco a poco se va bloqueando. Muy interesante. Muy interesante. Vamos bloqueando a ese rey. Y lo vamos llevando poquito a poco. Bueno, no poquito a poco. El único camino posible si teníamos esas 15 jugadas. Ya llevamos 7. Vamos haciéndole la cárcel cada vez más pequeña. Y ya está a punto de darle el mate, ¿no? Muy interesante, muy importante ese movimiento de caballo, ya que es el que nos va a permitir dar el mate con ese caballito. Venga, y ya por fin, después de que ya os habéis quedado medio calvos como yo, tirando los pelos, porque no estáis acertando casi ninguna, vamos a por el final número 24. Y es el de aquí. Este es. Y venga, aunque sea la última, pues también lo escribo. Bien, en este final juegan blancas. A ver que lo abra yo también. Juegan blancas. La pregunta era, ¿hacen tablas? Y la respuesta es... ¡lo vamos a ver en el próximo! No, hombre, no. Os lo voy a acabar de enseñar ahora, hombre. Vamos a llevar aquí una hora de vídeo. Y ya que hemos llegado hasta el final, y los fieles, lo fiel que sois vosotros, que habéis aguantado ahí estoicamente una hora, hacer el examen, aunque estéis fallando todas las preguntas, pues vamos a verlo. La respuesta de si eran tablas cuando juegan blancas es que sí, son tablas. Pero únicamente hay una jugada posible, una jugada buena que permite esas tablas, que es la de rey F6. Y aquí impide que el rey negro se acerque. Y como está demasiado alejado, como ya hemos visto en alguno de los primeros finales, pues en un peón de alfil, pues son tablas, ya que el rey tiene la casilla, acordaros, de la esquinita para refugiarse. Muy, muy, muy interesante la jugada rey F6. Si hubiesen probado, por ejemplo, rey E8, ¿no?, que es la que intuitivamente haríamos todos para coronar el peón, pues no se gana, no se empata, se pierde, ya que el rey consigue acercarse y aunque la dama corone, después de rey E6, ganan las negras. Están amenazando el mate, la dama blanca no puede hacer nada, no puede dar ningún jaque y las negras ganan. Bueno, ya podemos decir que por fin hemos acabado el examen y hemos acertado bien poquitas, o todas, o unas cuantas, o ves a saber. Como ya os dije en el anterior vídeo, y si lo tengo por aquí, que creo que sí, os lo voy a enseñar, esto de aquí, vamos a ver en función de las preguntas que hayáis respondido,
qué nivel tenéis más o menos de finales, ¿no? Y... no, esta no es, pero bueno, ya que ha salido por aquí, pues ya aprovecho. Oye, suscríbete, suscríbete. Venga, vamos a por ello. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Y este es el examen. Estas son la propuesta que yo os hacía de a ver cuántas preguntas seréis capaces de acertar. Función de esta tabla que os recuerdo, o los que no hayáis visto el primer vídeo, por la primera vez lo tenéis aquí, vemos cuál sería más o menos vuestro nivel de finales y por dónde deberíais empezar el curso de finales que tenéis en mi canal, ¿no? Claro, 23 o 24 me parece que no va a haber nadie y si lo hay debería estar jugando profesionalmente y debe seguramente con algún título de maestro o aquí hay algún mentiroso. Bien, muy importante, por favor, dejadme abajo en los comentarios cuántas respuestas habéis acertado. Y si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, sobre todo darle muchas veces a me gusta, bueno, no, una vez, porque si le dais otra vez lo quita. Le dais a me gusta y suscribiros al canal, ya que es importante que si os gusta como explico, que si me seguís y que si queréis saber cuando publico nuevos vídeos, pues que os suscribáis y activéis la campanita. Pues nada, me voy como he llegado y es escondiéndome. ¿Qué pasa, chavales?